Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Es un placer estar acá, ver esta casa llena a esta hora, además de la mañana en Valparaíso. Siempre me reciben muy bien cuando vengo por acá. Bueno, quería compartir con ustedes algunas reflexiones en el día de hoy, a lo largo de este encuentro y esta conversación que vamos a tener durante una hora, que espero que sea ameno, en la convergencia de estos dos tópicos, que es la inteligencia artificial y este gran desarrollo tecnológico revolucionario, y a su vez conversar del arte y conversar cómo conversan, digamos, estas dos cosas en el momento en que estamos viviendo. Quisiera comenzar en primera instancia con alguna pregunta provocadora para ustedes, que son estas dos que les he puesto acá. En primera instancia, ¿qué creen ustedes que nos impulsa cuando vamos a un concierto, por ejemplo, a escuchar a nuestro artista predilecto en vez de escuchar música en casa, cuando lo podemos hacer perfectamente, por ejemplo, usando alguna aplicación como el Spotify o simplemente la radio? ¿Por qué buscamos también conocer al escritor o a ese artista que está también, o a ese pintor que está detrás de una obra? ¿Por qué vienen hasta acá a escuchar mi charla si simplemente la pudieran ver, por ejemplo, en YouTube, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos crear música que nunca antes, por ejemplo, hayamos escuchado, pintar cuadros que desafíen las leyes de la perspectiva, por ejemplo, o escribir historias que nos transporten a otros mundos completamente nuevos? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer todo eso? Y lo interesante también, para continuar, es que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa imagen también es creada por una máquina, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos a conversar hoy del rol de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Yo soy Nayat Sánchez, doctora en inteligencia artificial. Soy a la vez cubana de origen, cubana, española, con un corazón muy grande también en Brasil, en Francia y en Chile. Soy casi chilena también ya. Así que feliz de estar acá. Hice mi doctorado en inteligencia artificial hace muchos años ya, cuando cuando hablaba de inteligencia artificial tenía que explicar qué cosa era lo que hacía porque nadie entendía. Ahora es muy fácil decir qué es lo que hago porque todo el mundo entiende a día de hoy alguna cosa de qué se trata, que es la inteligencia artificial. Y además estoy aquí en Chile porque dirijo un instituto de investigación francés, que es INRIA. INRIA es el Instituto Nacional Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales en Francia. Es un instituto que tiene más de 50 años de creación y que está en los primordios, por ejemplo, de la creación de Internet, ¿ya? Y que está también en los primordios de la conexión, por ejemplo, para que vean el enlace tan fuerte con Chile, en la conexión también de conectar a Chile a Internet. La primera vez que Chile envió un email al extranjero, fuera de Chile, y lo hizo el internacional, lo hizo a Francia y lo hizo a INRIA, apoyado justamente por los equipos de investigación que así lo propiciaron. Entonces, nosotros somos un instituto de investigación, hacemos investigación en ciencias digitales, coordinamos el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, y ciencias digitales tiene que ver con todas estas líneas de investigación que ven acá: algoritmos, programación, ciencia de datos, ingeniería del conocimiento, optimización, simulación, o sea, todo lo que son las ciencias de la computación y las matemáticas aplicadas, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial. Y estamos acá en Chile hace 12 años, también con un apoyo del gobierno de Francia y también del gobierno de Chile, generando impacto, y estamos acá también muy insertados en el ecosistema, siendo un motor de excelencia científica y también de innovación, conectado también con todas las grandes universidades y centros de investigación de Chile, muchos acá de Valparaíso, y también con el ecosistema de innovación empresarial y también de instituciones públicas. Esto, se acabó la publicidad. Era solo para darles contexto de quién era y por qué estábamos acá conversando esto.
Entonces, primero, antes de enlazarlo con el arte, quería comentarles primeramente un poquito de qué cosa es la IA y cómo funciona. Sabiendo que el público iba a ser heterogéneo, me voy a tomar, digamos, un minuto para contarles a través de esta línea del tiempo, muy brevemente, cuáles son los desarrollos de la inteligencia artificial. Y no voy a ir, digamos, uno por uno de estos hitos, es solamente para contarles y enfatizar en que los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, sobre todo los de la inteligencia artificial moderna en los que descansan hoy, son conceptos bastante antiguos y que se fueron desarrollando en los años 40 y 50. Y esto, bueno, aquí tenemos unos recortes también de periódico que lo demuestran desde hace los años 40, donde se hablaba de la capacidad de estos sistemas de poder pensar como los cerebros y de traducir un poco ese comportamiento. Pues esta línea de tiempo representa un poco la evolución de la inteligencia artificial, siendo que hoy la conocemos, pero que también desde hace mucho tiempo la estamos haciendo, y la conocemos hoy justamente porque el crecimiento exponencial que ha vivido la inteligencia artificial desde los años 40 hacia acá. De hecho, el término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en el año 56, ¿cierto? Y estamos viviendo esto justamente por los habilitantes, ¿ya?, de la inteligencia artificial. O sea, ¿por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial y todos más o menos conocemos de qué se trata y somos usuarios de ella de manera usual? Primeramente porque hemos tenido una mejor teoría. ¿Ya? Desde los años 40 hemos avanzado bastante en el desarrollo también de los modelos teóricos detrás de la inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, los transformes, perdón por las palabras técnicas, los modelos grandes de lenguaje, los modelos multimodales. ¿Ya? Después, porque hemos tenido a su vez mejor hardware. Este hardware que originalmente también fue creado como tarjetas de videojuegos, para suplir una necesidad del mercado determinada, y que después nos dimos cuenta que servían a la misma vez para poder procesar grandes cálculos, ¿ya?, en estas mismas tarjetas. Entonces, estas GPUs, que es así como se llaman, fueron creadas, digamos, con este objetivo, pero que en el fondo se desarrollaron y hasta el día de hoy se utilizan entonces para procesar y hacer grandes cálculos de estos modelos. En tercera cosa, porque hemos tenido mejores datasets. ¿Ya? Durante todos estos años hemos aprendido no solamente a digitalizar, sino a guardar también en un esfuerzo adicional toda esa información y compartir también esos conjuntos de datos desafiantes que capturen también la visión de ciertos dominios. Y esto ha sido muy interesante a lo largo del tiempo, cómo también hemos sabido aprender a digitalizar, pero también curar y bien almacenar y estructurar toda esa serie de datos. Y luego, por último, que me gusta mucho mencionarlo, sin esto, además, ninguna de las otras cosas, o sea, no estaríamos acá hablando de inteligencia artificial también sin este último, que es a propósito de la ciencia abierta. ¿Ya? La ciencia abierta, porque el acceso abierto a la investigación, el acceso abierto a las publicaciones, a las metodologías, a los datos, a los modelos y a los códigos abiertos han permitido el desarrollo también de la inteligencia artificial a día de hoy. Si fuéramos a definir la inteligencia artificial de manera general, yo siempre traigo esta definición de Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que dijo que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si fueran hechas por humanos. Y aquí tenemos una gran pregunta filosófica de qué cosa es ser inteligente, qué cosa es la inteligencia, ¿cierto? Y hay todo el debate alrededor de esto sobre si las máquinas van a tener una gran superinteligencia en su momento que superen a las humanas. En ese sentido, traigo de vuelta a un gran científico de la ciencia de la computación, se llama Edgar Distrak, que dijo, cuando le hicieron la pregunta de que si las máquinas podían pensar o si podían llegar a pensar, él respondió, la pregunta de si un computador puede pensar no es más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar. Y tiene razón, porque el submarino no nada, se mueve en el agua, ¿cierto? Entonces, una analogía bastante buena para contar, en el fondo, de que las máquinas no piensan, siendo que en el fondo nosotros hacemos algoritmos, y lo que a menudo nosotros conocemos detrás y de lo que se esconde detrás del término inteligencia artificial
Es un conjunto de técnicas que son capaces de identificar estructuras que son complejas en los datos masivos y utilizar estas estructuras para hacer una serie de predicciones, tomar acciones, tomar decisiones sobre datos que no ha visto. Pero necesita un contexto y unos datos sobre los que entrenarse, ¿cierto? Este enfoque se conoce como aprendizaje automático o machine learning, eventualmente pueden haber escuchado ambas cosas, y es cuando un sistema computacional es capaz de aprender, o sea, esa estructura de datos y generalizar sobre una estructura de datos también y otros datos sobre los que no ha visto, ¿ya? Y aunque también la inteligencia artificial se usa a menudo para referirse a los sistemas también de aprendizaje automático de Machine Learning, el campo de la inteligencia artificial también es más amplio, es importante que ustedes lo entiendan, y en el fondo que se refiere a otros enfoques también, como el enfoque simbólico, enfoques también basados en la lógica. Y bueno, esto es importante porque el uso predominante de Machine Learning, a diferencia de un enfoque más simbólico, por ejemplo, basado en reglas, tiene que estar relacionado con el tipo y la cantidad de datos en juego. ¿Okay? Hemos dado un salto súper importante en esa línea de tiempo, ¿ya? Y esto ha ocurrido después de los años 2010, y ahora después voy a hablar de otros padres de la inteligencia artificial, y que tiene que ver en el fondo con haber sentado las bases para lo que es la inteligencia artificial moderna, ¿ya? Las redes neuronales, las redes profundas neuronales y lo que conocemos a día de hoy como la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa entonces lo que hace es que utiliza modelos que son avanzados para crear contenido nuevo de diferentes formas, ¿ya? Texto, imágenes, música, vídeo, o sea, diverso, ¿ok? En lugar de simplemente, como el enfoque, por ejemplo, del aprendizaje automático, de analizar o clasificar datos existentes. Entonces acá, la inteligencia artificial generativa lo que hace es que utiliza modelos de redes neuronales y técnicas de aprendizaje profundo, aprende de patrones de grandes conjuntos de datos, grandes volúmenes de datos, y luego genera contenido similar, ¿ya? A los datos con lo que se entrena, pero no idéntico, ¿vale? Y aquí tenemos muchísimos ejemplos que ustedes deben estar familiarizados con ellos, de generación de texto, como es el caso de aplicaciones como el ChatGPT, o la creación de imágenes, como es el caso de DALL-E o Stable Diffusion, o como es el caso de la música, vídeos generados y otras muchas aplicaciones que existen, ¿cierto? La escritura creativa o el diseño gráfico con Adobe Sensei. Y más recientemente, por hablarles un poco de hacia dónde vamos con relación a la inteligencia artificial, hay otro paradigma que es la inteligencia artificial basada en agentes. La inteligencia artificial basada en agentes también es un paradigma que no es nuevo. Yo recuerdo cuando hice la tesis de doctorado también lo hice en esto, ¿vale? Entonces, pero se trata de capitalizar encima de todos estos desarrollos para tener, en vez de una inteligencia artificial, tener muchas inteligencias artificiales, tener muchos modelos que en vez de funcionen de manera aislada, se coordinen de manera concreta para realizar una tarea determinada, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, para realizar pues una, no sé, película, ¿ya? Un largometraje, o para realizar, por ejemplo, la creación de una empresa, ¿ya? Y hacia allá vamos, ¿ya? Con este nuevo paradigma de la inteligencia artificial. Pero vamos al arte, ¿ya? ¿Qué cosa es el arte? ¿Ya? El arte a lo largo de la historia ha evolucionado constantemente, ha sido impulsado por técnicas, por materiales, por movimientos, ¿no? Tan pronto tuvimos los seres humanos y tuvimos la oportunidad de tomar una pausa, de cazar, de alimentarnos, de mantenernos abrigados, pues comenzamos a hacer arte, ¿ya? Y ahí está la reflexión sobre el arte rupestre, etcétera, ¿no? O sea, desde el Renacimiento hasta el impresionismo, o sea, cada época en sí dejó su huella marcada en la historia del arte y en el panorama artístico, ¿cierto? Y ahora estamos al borde de una nueva revolución creativa, una donde la inteligencia artificial también es protagónico, pero que se convierte en una herramienta más en la caja de herramientas del artista. Yo digo, es un pincel, en el fondo, donde el artista es ese nuevo pincel, ¿ya? Y a lo largo de la historia
también es importante entender que todos los movimientos artísticos también radicales han estado íntimamente relacionados también con el espíritu cultural de la época, ¿ya? Y si pensamos, por ejemplo, en el reflejo de las preocupaciones, en el reflejo también de las preocupaciones también del desarrollo de la sociedad, por ejemplo, Turner y sus paisajes industriales, Da Vinci con la ciencia y las matemáticas y la obsesión que tenía por esto, pues en caso de la inteligencia artificial no es diferente. ¿Vale? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, esto es importante para entender, definir el arte en sí mismo es algo que es bastante complejo. Si todo esto nos parece arte, por ejemplo, cuando yo miro esta imagen, para mí no lo es. Pero lo que puede ser arte para algunos, para otros, pueden ser arte. Y esto, por ejemplo, en abril de 1917, pues fue una obra, una instalación, un urinal, como lo ven, que fue Marcel Duchamp, que lo propuso y lo exhibió como una obra que también fue controvertida en términos de la realización, pero también en el significado y lo que marcó con relación al arte, ¿ya? Entonces, traigo esto solo a colación para decir que de la misma manera que consideramos arte, ¿ya? Esto, pues arte en el fondo, cada uno tiene su propia visión y definición de lo que es arte. ¿Y esto por qué es? Porque en el fondo está conectado el arte con la emoción que nos transmite, con ese sentimiento y con esa narrativa que hay detrás de esto, ¿ya? Aunque sea un absurdo y estemos hablando de un urinal. Entonces, en la relación de la inteligencia artificial y el arte, ¿ya? Vamos a esto, que a esto hemos venido acá. Vamos a ver entonces cómo yo veo y cómo vemos la inteligencia artificial como ese pincel en la nueva caja de herramientas del artista. Cuáles son los desafíos que realmente tiene la tecnología y cuáles no hay que olvidarse, ¿cierto? Y cuál es el futuro, en el fondo, que nos depara en ese sentido. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial como herramienta, efectivamente es esto un poco lo que les he mencionado antes, ¿no? Esta posibilidad de tener una herramienta que complemente todo el proceso artístico desde su inicio a su fin, ¿ya? Por todas sus etapas. Y si pensamos en la inteligencia artificial con un rol determinado, por ejemplo, con el rol de colaborador, ¿ya? Pensamos, por ejemplo, en artistas que están consolidados ya en el arte, por ejemplo, moderno, como es el caso de Beeple, ¿ya? Y esta obra, por ejemplo, que es del año, esta obra se vendió, creo que es... no tengo aquí la fecha, pero esta obra se vendió en el año 2021 por $69 millones en Christie. Y es un arte digital, ¿ya? O sea, Beeple, en el fondo, es un artista estadounidense que utiliza redes generativas adversariales, que es un tipo de red neuronal, ¿ya? Para crear imágenes fotorrealistas, que es el caso de lo que hizo, abstractas que desafían nuestra percepción de la realidad. En este caso, la obra se llama Every Day's The First 5,000 Days. Y bueno, aquí hay muchísimo con relación a la percepción y a esa conexión en el fondo que tiene este artista en particular, Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, y consagrado como un artista digital y que a partir, por ejemplo, de esta obra es considerado pues, el tercer artista que ha vendido una obra más cara ya, en el mundo. Entonces hay una relación colaborativa claramente entre la inteligencia artificial y el artista. Y aquí lo interesante también es entender la manera de pensar de los propios artistas, ¿no? Y aquí hay una cuña que les traigo del propio artista que Beeple dice, si eres de los que ve la IA como una forma de hacer menos, pues le tienes miedo. Pero si la ves como una forma de que los humanos hagan más, entonces te inspira. Yo creo que es bastante inspiradora esa cuña de Beeple. Es alguien que ha realmente adoptado la tecnología y que hace de eso un proceso nuevo artístico, ¿vale? Luego les traigo otro ejemplo, que es el caso de Mario Kingelman, y es un caso de un ejemplo de cómo los artistas están comenzando a influir, también de alguna manera a masajear más activamente los resultados de la obra de arte que crean, ¿no? Con los propios desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático, cambiando también la relación que tienen con la inteligencia artificial para que sea un socio también en el proceso de ideación, ¿no? Y también simplemente esa caja de herramientas, ¿no?
Entonces, en el caso de Mario Kilgeman, él es muy gracioso porque él se llama a sí mismo como neurófago, porque él crea software de generación de arte, ¿ya? Que es alimentado a su vez por fotos, por vídeos, por dibujos de línea, de código, ¿ya? Tomados de toda la investigación que él hace con relación al aprendizaje automático. Manipula el código y genera imágenes como resultado de esto tenemos retratos, que ya los ves, o sea, él se define como un neurógrafo, y en el fondo, bueno, es algo bastante distinto, pero también es un artista consagrado en este sentido. Aquí les traje también otra cuña de él para que entiendan un poco esa relación artista, inteligencia artificial, tecnología. Él dice, veo la inteligencia artificial como un impulso para cambiar las cosas dentro del mundo del arte. Y por el momento es una herramienta con la que trabajo. El arte debe seguir siendo humano. Si algo está completamente basado en máquinas, puede ser interesante como novedad, pero nos atrae de una manera sostenible, ¿ya? Y aquí es interesante, esos son solo algunos ejemplos y hay muchísimos ejemplos en la vida cotidiana que ya hoy todos conocemos de cómo, bueno, hacemos acciones de producción y edición de vídeo apoyados y asistidos por sistemas de IA, productores de podcast que lo utilizan, influencers que los utilizan, editores y productores de música, creadores de música, ¿ya? Y realmente ya hay ejemplos concretos de asistencias concretas que vienen de alguna manera a naturalizar esto del uso de la inteligencia artificial como herramienta, ¿ya? Para el desarrollo artístico. Con relación a los desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial en el arte, hay que entender que el maridaje está lleno también de desafíos y que es complejo, ¿vale? Está complejo, está muy matizado, ¿ya? Y aunque también está lleno de desafíos, es importante que trabajemos en esto de la preservación de la autenticidad, de la esencia humana, para que sea cualquiera el uso de la tecnología que se haga, la inteligencia artificial no deshumanice el arte, ¿ya? Sino que conserve también ese toque único y ese toque sensible de cada artista. Es el caso de los dos ejemplos que les acabo de comentar antes, de Beeple y Mike. Y es importante, además de todo esto, hablando de manera general de los desafíos, que efectivamente el acceso a la tecnología no sea un impedimento para algunos artistas también poder crecer en el arte. O sea, que también tiene que ser, esto tiene que coexistir de una manera democrática, accesible para los artistas también. Y bueno, es un debate mayor con relación a la inteligencia artificial, la democratización y su acceso, ¿ya? Aquí les quiero traer la reflexión sobre la dualidad del impacto de la inteligencia artificial, porque también se aplica al arte, ¿vale? Y yo creo que se aplica a todo desarrollo de inteligencia artificial y a toda aplicación de inteligencia artificial, cual sea su dominio, ¿ya? Como toda tecnología disruptiva, la inteligencia artificial tiene un potencial dual y se puede usar para bien, como una solución, y un apoyo, y se puede usar o crear un gran problema, ¿cierto? Y estos son algunos de los ejemplos. La inteligencia artificial, por el factor exponencial que tiene, bueno, ahí efectivamente puede ayudar a aumentar, digamos, estos procesos productivos, digitalizados, a que sean más óptimos, a que sean más redactivos, tenerlos 24/7 trabajando para nosotros, y efectivamente ahí, pues claramente nos aumenta nuestra capacidad como seres humanos. Pero los errores también se propagan y tenemos desafíos no menores con relación a la ética y a los sesgos de la inteligencia artificial. Entonces, esto es un gran problema con relación a lo que queremos transmitir, y yo creo que en el arte también tendría como la misma aplicación. O sea, a la misma velocidad que se propaga lo bueno, se propaga también lo malo, los sesgos y los errores, ¿ya? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con lo que les comentaba antes de la simplificación y la democratización del acceso, ¿no? Porque hoy en día es más fácil que nunca empezar a adoptar. Tenemos muchísimas herramientas para aprender hoy a usar herramientas de inteligencia artificial, en particular relacionadas con el arte, que nos ayuden y que nos apoyen en el proceso creativo en diferentes etapas, ¿ya? Hoy es más simple que nunca y tenemos acceso a muchísimas de ellas, de código abierto, en fin, tenemos muchísimas, pero es más fácil tener competidores y quedarse fuera. Entonces hay que hacerse cargo. Efectivamente, Beeple
ahora mismo este artista que les acabo de comentar antes, que apoyado en la IA ha creado una obra que la ha vendido en 69 millones de dólares, efectivamente ha hecho que él se coloque en un espacio de competición en el que antes no estaría, eventualmente, sin este acceso a la tecnología. Entonces, aquí el tema de la democratización también es un tema, ¿ya? Hay que hacerse cargo de eso. Luego, tomar decisión centrada en los datos, o sea, esto es algo bastante más genérico, pero creo que también se aplica al arte, que tiene que ver con la toma de decisiones objetivas, precisas, basadas en los hechos, o sea, es algo que siempre queremos hacer con transparencia, basados en datos y en conocimiento científico. Esto es algo que siempre nos gustaría en el fondo hacer, pero de nuevo hay que hacerse cargo de todos los sesgos y de toda la calidad de los datos. Y en el caso del arte, sobre todo en el caso del arte generativo, es muy difícil, como ustedes bien lo saben, de trazar. Luego tenemos el tema de la seguridad, de la privacidad, del bienestar. Aquí tenemos un tema de accesible, bueno, de que sea también esta tecnología accesible, de que sea segura, de que sea de alguna manera gestionable, y esto es un punto positivo en ese sentido, pero tenemos los riesgos también de mal uso. ¿Ya? Y aquí nos podemos escalar de desinformación, por ejemplo, de uso de la propia arte para desinformar a través de la inteligencia artificial, y tenemos muchísimos ejemplos en ese sentido, y no es la primera vez, digamos, en la historia del arte que se manipulan fotos, el Photoshop mismo lo usamos para esto, pero una cosa es eso y otra cosa es usarla para un mal uso, que es efectivamente la desinformación. Y lo que pasa con la inteligencia artificial, que esto lo amplifica, ¿ya? Reorganización cultural y adopción. Efectivamente, hacernos cargo de una tecnología como esta requiere también que tengamos equipos y tengamos también como una cultura un poco más adaptable, que tengamos una mejor también conciliación y que seamos un poco más ágiles, digamos, en ese sentido. Pero también puede haber un rechazo al cambio, puede haber que diga, ay, la inteligencia artificial, pues ¿para qué? Me voy a meter en este fregado ahora, ¿no? O sea, pueden haber espacios también de abuso de la IA, ¿ya? Y luego, por último, y no menos importante, el medio ambiente. Aquí es importante porque de la misma manera que la inteligencia artificial se puede usar para, de una manera muy aplicada para, por ejemplo, contribuir a la descarbonización de la matriz productiva, a tener energías todavía más limpias, a contribuir a tener menos CO2, a mitigar el cambio climático, de la misma manera que nos sirve para la comprensión de los océanos, de la biodiversidad, su relación con el cambio climático. El desarrollo de la propia inteligencia artificial tiene un consumo y son unos importantes generadores de CO2. Para que ustedes tengan una idea, entrenar unos modelos Transformer que están en el estado del arte del año, no sé, 2010, por ejemplo, ya no estoy hablando de los modelos que están detrás de los grandes modelos de lenguaje que están por debajo de las aplicaciones que ustedes más conocen, como ChatGPT, ¿ya? Y en particular GPT-4. O sea, estos Transformers, entrenar un solo modelo consume, en términos de huella de carbono, toda la huella de carbono equitativa a construir un coche y a desplegar ese coche en toda su vida útil. Es impensable y eso es entrenar un solo modelo, ¿ya? El desarrollo de la inteligencia artificial tiene dos momentos que son el momento de entrenamiento de los modelos y el momento de la inferencia de los modelos. Solo estoy hablando del entrenamiento, ¿vale? Entonces, es impensable que solamente para momentos lúdicos, por ejemplo, con el desarrollo del arte, usemos la inteligencia artificial y no nos hagamos cargo de su impacto en el medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? Como es el mismo caso de las grandes tecnológicas y este es otro debate. Sesgos de la IA. Aquí esto es algo bastante importante porque yo creo que acá el primer punto a tomar en cuenta es que de forma natural nuestros datos van a estar sesgados siempre porque son frutos de una actividad humana. Y nosotros, los seres humanos, somos sesgados, estamos prejuiciados, somos muchas cosas, ¿ya? Todo esto, los datos lo capturan, ¿ya? Desafortunadamente. Lo que pasa es que este riesgo puede ser aún mayor si usamos datos, por ejemplo, que están disponibles en Internet, sobre los cuales es difícil tener una medida de su calidad. Entonces, normalmente, todos estos grandes modelos de lenguaje se entrenan sobre datos que están públicos y disponibles en Internet.
Por ejemplo, si entrenamos un modelo de lenguaje usando posts recientes de redes sociales, sabemos que estos pueden tener, sobre todo, por ejemplo, posts de redes sociales de X, sabemos que pueden tener un lenguaje particular, bastante sesgado y bastante sesgado, por ejemplo, si hablamos con el caso de las elecciones en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, es difícil y muy difícil el tema de los sesgos, y muy delicado el tema de los sesgos de IA. La actividad humana está sujeta a sesgo y bueno, la inteligencia artificial, y esto es lo importante, y en particular los modelos de aprendizaje automático actúan como un factor de amplificación. Y esto significa que si hay sesgos, también hay un mal desempeño de todos estos algoritmos. Esto con relación a los sesgos, y esto tiene que ver un poco también con nosotros, los seres humanos, y cómo estos datos capturan los sesgos humanos, ¿cierto? Pero luego hay una serie de limitaciones de la propia técnica, de la propia tecnología. Hay cosas que la tecnología y la inteligencia artificial actual, moderna, esa que creemos hoy que nos va a llevar al fin del mundo, no hace, ¿vale? La primera cosa es que, bueno, es difícil olvidar. O sea, estos modelos, tú no les puedes decir una vez que los entrenas, olvídate esta parte que ya aprendiste. Esta es la primera cosa. Técnicamente no podemos hacer esto. No podemos filtrar lo que aprenden los algoritmos. No podemos decirle esto sí y esto no una vez que los aprenden. Y eso es un problema, ¿ya? Después, no se puede aprender lo que no está en los datos. Eso quiere decir que si el modelo fue entrenado sobre un conjunto de datos de las personas que estamos en esta sala, después queremos replicar esto a, no sé, a una sala de otro tipo, no lo va a replicar, ¿ya? Exactamente reflejan lo que está en los datos. Si en los datos no están contenido información, por ejemplo, del entorno, de la interacción del entorno, del dominio, todo esto, esto no va a estar contenido tampoco dentro de los modelos. Y luego la precisión, es importante entender que la precisión no es clave. O sea, los científicos de ciencia de la computación, como es mi caso, hemos sido enseñados, y todos, digamos, en la ciencia de la computación, informática, hemos sido enseñados a que la velocidad, la precisión es importante, ¿cierto? Pero la precisión a veces no es clave, sino el impacto en los errores, ¿ya? Y esto es importante porque los falsos negativos pueden ser peores a veces que los falsos positivos, por ejemplo, en casos tan importantes como ejemplos de salud y en ejemplos de detección, por ejemplo, de enfermedades, ¿ya? Volviendo a la reflexión del arte, ¿no? Y aquí quiero traerlos a una reflexión sobre el arte artificial, ¿ya? Vimos el ejemplo de la inteligencia artificial siendo un colaborador del artista, ¿ya? Y acá, bueno, lo importante, más allá, digamos, de yo haberles hecho el spoiler de la obra de Beeple, que se vendió por $69 millones, y que esto fue reciente porque fue en el 2021, en el 2019 también se creó pues, una obra por un computador y que se vendió en Christie's por $432.000, ¿ya? Y esto fue, recuerdo la prensa y todo, nos escandalizamos como diciendo, pero ¿y esto qué significa, no? Porque esto nos coloca una reflexión de qué es el arte y qué significa el arte para cada uno, ¿no? O sea, es el proceso realmente de hacer la obra, de desarrollar la obra, de tener una narrativa detrás de todo eso, de tener una experiencia detrás de todo eso, o realmente es la emoción que nos entrega, o qué es, ¿ya? Y más recientemente, esta semana, aquí tenemos este otro caso de otra obra que fue creada por un robot con inteligencia artificial que se llama AI-DA, y esta pieza rompió todos los precedentes de las obras realizadas con la tecnología y que fue bautizada por... ¿Aló? Fue bautizada por AI God, ¿vale? ¿Qué fue lo que hizo? Este robot, que es un robot que ya había sido desarrollado también en el año 2019 y que viene, además es un galerista famoso que ha invertido pues, mucho dinero, digamos, en esta inversión, pero apoyado también con equipos de investigación de la Universidad de Oxford y Birmingham. Lo que crearon fue entonces un robot que tiene humanoide, que tiene unos brazos articulados y que en el fondo está programado para pintar, ¿ya? Entonces, claramente que el robot no pinta solo, tiene una asistencia humana importante porque a partir de lo que crea, después hay humanos que recrean y deciden qué cosa es lo que es la obra y la componen, ¿vale?
Pero lo importante de esto es que esta semana, incluso con toda esta intervención humana, esto, bueno, rompió el récord de una obra realizada por un robot, pero el precio de venta récord de esta para la primera obra realizada por un artista robot, marcó este momento, digamos, en la historia del arte moderno, y probablemente lo veamos en un hito también en la historia del arte, pero se vendió por $1 millón, ¿ya? Hace 3 o 4 días. Y lo que pintó fue la cara de Turing. Turing, ¿saben quién es? ¿Todos saben quién es Turing? Muy bien. Pues Turing, ¿no saben quién es Turing? Pues Turing es el padre de la computación, ¿ya? Padre de la computación, quien diseñó, es un científico de la ciencia de la computación que generó lo que se conoce como una máquina de Turing, ¿ya? Y esta máquina de Turing, en el fondo, es lo que responde a lo que es hoy un ordenador, ¿ya? Entonces, Turing, ella lo que dibujó, la robot, fue la cara de Turing, ¿ya? Dinamizado, que es un poco lo que se ve, digamos, por aquí detrás, pero creo que en la foto anterior se ve mejor, esta de acá, la cara de Turing, y por eso le llamó a la obra AI God, ¿ya? Porque es un poco también el creador. Entonces, esto, de nuevo, es el paradigma, porque cuando hablamos del arte y hablamos de la percepción del arte, cuando yo, como una consumidora de arte, me acerco a una obra, yo en particular por la narrativa, por lo que entiendo, por lo que me hace sentir, no la obra en ese momento, sino por lo que descubro también del artista, de su contexto, de su expresión, de lo que me transmite, de todas estas cosas juntas, ¿no? Y esto es un poco distinto, ¿no? Cuando uno entiende que es una máquina que está detrás haciéndolo. Pero sin embargo, esto me estoy contradiciendo a mí misma porque hay personas que están pagando por esto, ¿cierto? Entonces, si hay personas que están pagando por esto, hay un mercado nuevo que se está abriendo y probablemente también un nuevo movimiento. Entonces, aquí lo importante también es entender que a pesar de todas estas cosas, la inteligencia artificial sí que plantea, si bien es cierto que es un pincel en la caja de herramientas del artista, plantea un dilema también importante entre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y esto no es menor, o sea, ¿quién realmente es el creador de esa obra que acaba de ganar $1 millón, que va a ser donada, por ejemplo, para mejor desarrollo de inteligencia artificial? ¿Quién es el creador de esa obra? ¿Es quien programó el algoritmo? ¿Es el artista? ¿Es la propia máquina? Tenemos un dilema acá, ¿ya? Que no es ético y no es legal. Y aquí lo importante es que es fundamental establecer entonces esas regulaciones y esos mecanismos de control para que aborden también estos desafíos y que se garantice el desarrollo responsable, pero sobre todo también que preserve los derechos también de los artistas. Este dilema, como yo le llamo, legal y ético, aún no ha sido resuelto y requiere este marco jurídico que proteja los derechos de todas las partes involucradas. Acá, para darles un poco de calma, la comunidad científica y la comunidad científica interdisciplinar, porque no estoy hablando solamente de cientistas de la computación que nos estamos ocupando de esto, son mesas de trabajo a nivel mundial muy interdisciplinares y es colaboración entre artistas, desarrolladores, legisladores, la sociedad, digamos, civil en general, y otras instituciones como la UNESCO, Naciones Unidas, como la Alianza Mundial de la Inteligencia Artificial o incluso el World Economic Forum. Estamos trabajando en este marco regulatorio de la gobernanza mundial de la inteligencia artificial, ¿ya? Y esto tiene bastante detalle y bastante reflexión a nivel mundial con relación a esto. Y más recientemente hay, digamos, en Europa, como ustedes bien saben, hay un eje importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y de la regulación de la propia inteligencia artificial, y este es un poco el timeline de lo que se ha hecho, pero este es en particular, la ley se llama AI Act, el acto, ¿no?, europeo de la inteligencia artificial, que realmente va a entrar en vigor, entró en vigor en mayo, ¿ya? Y que ya va a estar firme ahora noviembre, diciembre, para empezar a poner multas y ser aplicada, ¿ya? En este marco regulatorio, que es el único que existe en el mundo, existe una cláusula para la protección de los derechos de autor, ¿ya? De una manera bastante genérica, pero al menos se hace un primer paso que se hace cargo de esto. Efectivamente, falta muchísimo trabajo todavía, pero es importante que sepan que la comunidad interdisciplinar está trabajando en esto. Por último,
el futuro de la IA y el arte, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? Y siempre que se habla de inteligencia artificial se sobrevuela, ¿no? Esa sospecha, ese temor, ese escalofrío, ¿cierto? Y el miedo también a que las máquinas súper inteligentes, creadas por los seres humanos, se rebelen y terminen como una especie. Por cierto, el arte ha contribuido mucho a esta narrativa, en particular el cine, ¿ya? Que se rebelen, pero sin embargo esto no va a pasar, esto es ciencia ficción, ¿no? Esto es ciencia ficción. Pero para contrarrestar todos estos sentimientos negativos y también ponerlos en contexto, tendríamos que recordar también todas las veces en la historia en las que también nuevos inventos nos han aterrorizado, ya desde el fuego, por ejemplo, la creación del fuego. Ustedes se imaginan, ¿no? La primera vez que se descubrió el fuego, ¿qué tiene que haber sido esto? ¡Qué susto!, ¿no? Y que alguien iluminado tomó ese fuego y se lo llevó y lo preservó, y entonces a partir de esto tuvimos una creación distinta, ¿cierto? Pero bueno, desde el fuego, desde la creación del tren, que esto fue un susto tremendo en el mundo, hasta la IA. Entonces, la historia, lo que quiero decir es que está llena de inventos que provocaron terror antes de transformarse también en herramientas que son cotidianas. Y este es el caso de la inteligencia artificial. Acá, perdón, porque me salté uno. Y aquí hay una pregunta importante, ¿es que la IA puede reemplazar en algún momento la creatividad humana? ¿Ya? Y para responder a esto, aquí en vez de traerle a dos artistas, le traigo a dos científicos de ciencia de computación, explicando técnicamente por qué no. Y le voy a dar las credenciales de ambos. Ambos son los padres, dos de los padres de la inteligencia artificial moderna, de estos que después de 2010 fueron los precursores y los creadores de todas las bases de lo que son el aprendizaje profundo, ¿ya? El deep learning y todo lo que vino después. El primero es Jean Lacan, uno de los padres de la IA, francés, que es hoy el Chief AI Scientist de Meta y que fue premio Turing en 2018. ¿Ya? Y el segundo es Geoffrey Hinton, que también es uno de los padres de la IA, premio Turing también, junto con Jean Lacan en ese momento, por esos avances en 2018. Para quien no lo sabe, el premio Turing es como el Nobel de computación. ¿Ya? En los premios Nobel no existe un premio Nobel de ciencia de la computación, y para eso se crearon los premios Turing. Como en las matemáticas se crearon los premios Field, las medallas Field, igual. Entonces, dice Jean Lacan, la inteligencia artificial puede generar contenido creativo, pero no tiene la misma comprensión del mundo que los humanos. La creatividad humana se basa en la experiencia, en la emoción, en la conciencia en sí mismo, y elementos que son difíciles de replicar en una máquina colaboradora. ¿Ya? Y dice Hinton que la IA es muy buena para encontrar patrones en grandes conjuntos de datos, pero no entiende lo que está haciendo. ¿Ya? Es importante entender que no hay una intención detrás de lo que la inteligencia artificial hace. ¿Ya? Por eso es importante, y por eso justamente y sus desarrollos, es que en este caso Hinton acaba de ganar el Premio Nobel de Física por sus desarrollos en inteligencia artificial, y le han dado el Premio Nobel de Física por sus desarrollos en inteligencia artificial, porque no tenemos un Nobel de Ciencia de la Computación, que yo creo que estamos ahí a puertas de tener una nueva categoría en los premios Nobel. Y bueno, y ahí es importante, tanto Lacan como Hinton y muchos más sentaron esas bases de lo que conocemos hoy como inteligencia artificial, como aprendizaje profundo, como redes convolucionales, como redes generativas, ¿ya? Y hoy, bueno, gracias a todo esto, Hinton, por ejemplo, figura al lado de Albert Einstein en el selecto club de los científicos reconocidos, por ejemplo, con el Nobel de Física, ¿ya? Para finalizar, les voy a traer una reflexión. Nosotros hace 2 millones de años aprendimos a utilizar el fuego, ¿ya? Y este fuego revolucionó la forma en que los humanos nos alimentamos y nos revolucionó también nuestra relación con la gastronomía, ¿ya? Y nos permitió cocinar alimentos y nos permitió ampliar drásticamente la paleta de sabores y de texturas disponibles, ¿ya? Que tuvimos los seres humanos. Entonces, la analogía entre lo que representó el fuego para la gastronomía es la analogía que quiero traer acá de lo que representa y va a representar la inteligencia artificial para el arte. Hace 5.000 años, 5.500 años inventamos la rueda. Hace 5.000 años empezamos a escribir. Hace 200 años llegó la primera revolución industrial. Hace 100 años descubrimos la electricidad. Hace 40 años los ordenadores personales empezaron a llegar
a las primeras empresas y algunos hogares, ¿cierto? Y hoy vivimos esa cuarta revolución industrial con la llegada de la IA. Y como toda tecnología disruptiva, la inteligencia artificial crece a un nivel exponencial, no lineal. Y eso es importante que se entienda porque somos la primera generación que está viviendo la creación en la historia, la creación y ver nacer tecnologías y a su vez ver tecnologías quedarse obsoletas. ¿Ya? Somos la primera generación. Entonces es importante que se entienda esta simbiosis y que se entienda también que la IA, nuevamente, es una herramienta. Yo acá les puse el ejemplo y la simbología para crear esa analogía, pero también para pensar en la IA como, hablando del pincel, como un lienzo infinito, ¿ya? Con la que el artista puede comenzar a crear, sea la obra que sea, ¿ya? En el futuro, apoyándose en la inteligencia artificial. O sea, viendo la inteligencia artificial de nuevo como un aliado de esa creación humana, pero no reemplazar en el fondo ese rol que tenemos los seres humanos, lo que transmitimos los seres humanos, la experiencia y el arte que representa el artista y la narrativa detrás de eso. Pues esto para acá. Muchas gracias.